Me presento, Lick, soy la alumna Elisa Abigail Núñez García y pues hoy mis compañeros del grupo y yo le venimos a hablar sobre el tema el teatro. Pues yo le hablaré sobre qué es el teatro y el origen del teatro. Para comenzar, el teatro es un género literario que fue creado para representarse ante el público. El teatro es una de las actividades culturales y artística más antigua que conoce la humanidad. Es una de las artes escénicas, es decir, son todas aquellas que tienen lugar en un escenario, y esta consiste en la recreación de una o varias historias con diferentes índoles mediante autores, discursos, música, danza, etcétera. Se trata, el teatro, se trata de una forma de arte muy versátil que combina el ejercicio intelectual con la representación de situaciones, como graciosa, conmovedora, impactante, etcétera. El teatro en sí es como un espacio donde se puede expresar sentimientos, se puede expresar ideas. Sin embargo, también se puede transmitir inspiración. Pues determinando este tema, seguimos con el siguiente tema, que es el origen del teatro. Los orígenes históricos del teatro pueden vislumbrarse en rituales mágicos relacionados en la caza y la recolección agrícolas, que junto con la música y la danza dan a la representación un carácter sagrado. El antiguo Egipto representaban simples obras de la historia de la muerte y la resurrección de Osiris. Y cada persona se representaba con un actor enmascarado. Pues en sí el teatro se limitó mucho tiempo a los rudimentarios rituales dirigidos a los dioses. No fue sino hasta la antigua Grecia que los diálogos se fueron complejizando hasta parecido a lo que son hoy en el teatro moderno. Entonces, sin embargo, los orígenes del teatro es los rituales mágicos, la caza y recolección agrícola, la música y la danza. Pues esto es todo lo que me tocaría, y pues a continuación sigue mi compañero Jordali. Hola, mi nombre es Ronnie Jordalín Ramos, pasante universitario de la carrera de Gerencia de Negocios. Yo les voy a hablar sobre los indicadores del teatro, de la clase de español impartida por el catedrático Félix, y les voy a dar a conocer que son creadores de tragedias y comedias que permiten expresar ideas políticas, sociales y religiosas. Y a continuación yo les voy a denominar cada uno de ellos para que ustedes puedan conocer acerca del tema. En el inciso 1 está Esquilo, en el inciso 2 está Sofocles, en el inciso 3 Euripides, en el inciso 4 Aristófanes y en el inciso 5 Anaximandro. Yo les hablé un poco acerca de los indicadores del teatro. Muchas gracias. Saludos. El origen del teatro. El teatro es el género artístico en el que se dan cita a la literatura, dramaturgia y las artes escénicas. En representación teatral es una de las formas más de expresión más antiguas de la humanidad, aunque surgió comúnmente se remonta a la antigüedad clásica del occidente. Lo cierto es que las culturas antiguas tuvieron una forma de teatro al espectáculo muy parecido o con el que educaban a los jóvenes de antes.
Sin embargo, los primeros en comprender el teatro es una forma en que el arte en sí mismo, es decir, como el arte dramático, como fueron los antiguos griegos, del siglo V y VI antes de Cristo. En la Edad Media surgió un teatro litúrgico y que reproducía las escenas más importantes de la mitología cristiana, es decir, como la visita de María, de la Virgen María y en la visita a la tumba de Jesús. Buenas, yo les vengo a explicar los elementos del teatro y cuáles son. Por número 1 tenemos a la dirección, número 2 tenemos la actuación, número 3 tenemos la escenografía. Bueno, ¿qué es la dirección en el teatro? Bueno, es dirigir una obra teatral o una escena y es asumir responsabilidad artística. Número 2 tenemos la actuación. Se trata de un tipo de arte performativo en el que una o dos personas utilizan movimientos. La número 3 es la escenografía. ¿Qué es la escenografía en el teatro? Es arte de diseñar o realizar decorados para el teatro o cine o la televisión. Bueno, ahora vamos con los géneros del teatro. ¿Cuáles son? Número 1 tenemos la comedia. Número 2 tenemos el drama. Número 3 tenemos la ópera. Número 4 tenemos la opereta. Número 5 tenemos el sainete. Número 6 tenemos entremés. Número 7 musical. Número 8 autosacramental. Bueno, ¿qué es la comedia? Es el subgénero teatral de risa y también es una manera de representar los conflictos sencillos. El drama es que prevalece acciones y situaciones y pasiones conflictivas. La número 3 es ópera, es que es una dramática musical cuyo texto se canta. Número 4, opereta, combina fragmentos cantados con tramos hablados. Número 5, sainete, es una pieza teatral musicalmente breve que santeriza personajes. Número 6, entremés, es una pieza teatral cómica en un acto. Número 7, musical, es una forma de representación teatral que combina canciones. Número 8 y la última, autosacramental, son menciones que al margen de la naturaleza son expuestas por personas. Bueno, yo les voy a hablar de las mejores obras teatrales de la historia. Como número 1 tenemos Romeo y Julieta de William Shakespeare. Cuenta la leyenda de dos jóvenes que, a pesar de la oposición de sus familias y rivalidades, deciden casarse de manera ilegal y vivir juntos. Sin embargo, la presión de esa rivalidad y una serie de fatalidades conducen a que la pareja decida o elija el suicidio antes que vivir separados. Como número 2 tenemos La vida es un sueño de Pedro Calderón de la Barca. La vida es un sueño es una de las obras más deslumbrantes de la dramaturgia española, que recrea la capacidad y el esfuerzo del ser humano por la conquista de la libertad y lucha contra su propio destino. Como número 3 tenemos La casa de Bernalda Alba de Federico García Lorca. La casa de Bernalda es una obra intensa y trágica que explora temas como la opresión, la represión sexual y la lucha por el poder en una sociedad patriarcal. A través de la historia de Bernarda y sus hijas, Lorca nos muestra cómo la falta de libertad y la represión pueden conducir a la desesperación y la tragedia. Como cuarta tenemos a Prometeo encadenado Eurípides. El mito de Prometeo y la caja de Pandora habla sobre los males que sobreviven a los hombres cuando quieren ser como los dioses.
Ha inspirado a poetas y artistas de todas las épocas por su belleza. Como cuarto tenemos a Antígona, Edipo, rey de Sófocles. Antígona es hija de Edipo y Iocaste, de actitud piadosa. La joven se encarga de cuidar a su padre cuando éste queda ciego hasta el día de su muerte. Después de la muerte de Edipo, Elócledes y Polinice tiene que tomarse el trono de Tebas. Cuando uno de ellos incumple el pacto, se baten a un duelo y ambos mueren. Bueno, mi nombre es Brian Aguilar y yo les voy a hablar del teatro en Honduras. El teatro en Honduras, en el continente americano, ha existido teatro desde mucho antes de la conquista. Durante la colonización se difundió el teatro europeo y se mezcló con el teatro precolombino. En Honduras históricamente se practica el teatro europeo. La primera presentación teatral de Honduras fue El Diablo Cojuelo, una obra del dramaturgo y novelista español Luis Vélez de Gara. La presentación se llevó a cabo en el año 1975 al aire libre en la ciudad de Comayagua. El Teatro Manuel Bonilla. En 1905 el presidente Manuel Bonilla decreta un texto nacional, más que un teatro nacional, un coliseo donde los capitalinos pudieran presentar teatro, ópera, zarzuela y danza a la europea. En 1915 se concluyó la construcción del Teatro Nacional, que se llamó finalmente Teatro Nacional Manuel Bonilla en honor al presidente que decretó su construcción. En los años 60 proporcionaron un clima de protestas y dieron lugar a varios experimentos creativos en el mundo intelectual y cultural latinoamericano. Durante los años 70 y 80, aquellas inquietudes llegaron al teatro hondureño con el retorno de algunos por entonces jóvenes teatristas que habían estudiado teatro, como Rafael Murillo, Tito Estrada, Mario Yegan, Rafael Amador, Danilo Lagos, Mariela Zavala, entre otros. Esta generación de teatristas buscaron cada uno de ellos de su manera los primeros trazos de un teatro hondureño que refleja lo propio y original de la cultura hondureña. En la década de los 90, las obras de teatro insistieron creativamente en esta función entre ese teatro y la cultura hondureña. Todos, mi nombre es Lorenzo Gabriel Centeno. En esta parte del video pues me toca explicarles los temas del teatro, los puntos del teatro. Una es teatristas hondureños y otra es obra teatristas en el teatro de Honduras. Sobre los teatristas hondureños pues tenemos lo que es José Trinidad Reyes, que es considerado un prócer, es el fundador de la Universidad Autónoma de Honduras. También fundó lo que es el periódico La Sociedad del Genio Emprendedor y del Buen Gusto. Como aporte a la cultura del teatro escribió varias pastorelas, las cuales son las primeras en manifestarse o en representación de las mismas, y estableció los cimientos de Honduras en la aparición del teatro. De ahí pues todos lo conocemos, tenemos a Ramón Maya Amador, nació en la ciudad de Olancho el 29 de abril de 1916, murió el 24 de noviembre de 1966. Escritor y periodista. Dentro de su obra más famosa pues está La Peste Negra. Dentro de sus obras teatrales quiero decir está la Peste Negra, La Mala Mujer, 1959 también. Esta parte nunca se llevó en escena, ¿verdad? De ahí tenemos lo que es Rafael Murillo Selva. Bueno, él nació en la capital el 19 de agosto de 1936. Murillo Selva es de aquellos teatristas capaces de mostrar el tiempo en una imagen inamovible de la eternidad, recargando su obra que es El Obagud y El Otro Lado Ajeno. Ha sido representada en más de 1000 ocasiones en festivales artísticos en todo el planeta, por decirlo en todo Honduras. Dentro de las obras de teatro hondureño que tenemos pues están Los Chapetones, Los Chinchoneros, está Flora y Turcio, Timoteo Alcibierte, de Daniela Ines, en 1946, Manicomio de Daniela Ines, Los Conspiradores de Luis Andrés Zúñiga, El Otro Lado Ajeno de Rafael Murillo Selva, El Popol Vuh, que es conocida por todos, El Blanco Medo, Prisión Verde de Ramón Amaya, y Los Canos de Rafael Amador son adaptaciones de obras literarias en el teatro. Tenemos a José Rafael Amador, nació en la ciudad cívica de Olanchito, Lloro, en Honduras, egresado de la ENAP,
Tegucigalpa, actor de teatro y cine y TV, ha actuado desde 1988 con más de 45 obras teatrales de actores nacionales e internacionales. Es presentador de televisión en el Canal 10. En los programas Hablemos y Escribamos Bien vamos a descubrir han dirigido otras obras de creación colectiva con estudiantes. Para abocar un punto, de mi punto de vista, lo que es el teatro en Honduras pues no es muy, por decirlo, va a captar la atención de los jóvenes o de las personas, porque no hay una cultura teatral. No hemos crecido con una cultura teatral también. Entonces, por ende, el teatro no es muy, por decirlo, muy famoso, o es un pasar, o ir a expresar nuestras ideas porque no se ha formalizado. Quiero dar a entender también que el teatro también es una forma de expresar sus ideas, expresar sus enojos, expresar sus puntos de vista, y creo que el teatro en Honduras está, si no está perdido, pero no está muy elocuente de lo que hay en el país. Buenos días, compañeros. Yo les voy a hablar sobre algunos representantes del teatro actualmente. José Rafael Amador nace en la ciudad cívica de Olanchito, Lloro, en Honduras, egresado de la Escuela Nacional de Arte Dramática. Tegucigalpa, actor del teatro, cine y TV, ha actuado desde el año 1988, con más de 45 obras teatrales de autores nacionales e internacionales. Presentador de TV en Canal 10 en los programas Hablemos y Escribamos Bien, Vamos a Descubrir y otros. Ha dirigido obras de creación colectiva con estudiantes de secundaria, niños, y actualmente dirige el Grupo Teatro Universitario TESPIS de la Universidad Pedagógica Nacional de Francisco Morazán. Es profesor de la enseñanza del español con maestría en lenguas y literatura hispana. Actualmente labora en la Universidad Pedagógica Nacional Francisco Morazán, Tegucigalpa. José Rafael Amador. Les voy a explicar sobre algunas adaptaciones más representativas del teatro. Entre ellas está Blanca Olmedo, Prisión Verde, La Casa de Bernarda Alba, la más reconocida Romeo y Julieta, Morazán y los Canos, Los Brujos de Chantepeque, La Fiesta de Atenea, El Popol Vuh, Un Caballero de la Industria, La Farsa y Justicia del Señor Juez. Participaciones en el cine. Él tuvo actuaciones en 7 películas y una serie histórica de fiscales. José Rafael Amador actualmente es uno de los personajes más sobresalientes del país en el tema de actuaciones, ya sea teatro, comerciales, de publicidad, cine, entre otras. Internacionalmente hizo participaciones en Guatemala, El Salvador, Nicaragua, Costa Rica, Panamá, Venezuela. También es director de la Escuela Latinoamericana de Mimo y Expresión Corporal, sede Honduras. Más conocido por su novela Prisión Verde. 25 años después de su fallecimiento en un accidente de aviación, su producción literaria fue declarada Tesoro Cultural Nacional. Seguidamente les voy a hablar sobre voy a mencionarles 5 dramaturgos contemporáneos. Entre ellos tenemos a Anton Chekhov, Oscar Wilde, David Mamet, Henry James, Arthur Miller. Ahora les voy a mencionar algunos de dramaturgos famosos clásicos. Entre ellos encontramos a Aristófanes, Esquilo, Eurípides, Sófocles, Jean Racine. Seguidamente les va a hablar más
mi siguiente compañero sobre el tema.